No ¿Ya? queríamos Entonces, interrumpirlo. no hay problema, no se preocupe, sí, está bien, ¿ya? Entonces, el propósito entonces del matrimonio y del hombre que fue creado fue para vivir, ¿no es cierto?, junto a su pareja. Ahora, sabemos que dentro de la escritura, ¿no es cierto?, son pocos los que mantuvieron esta unidad, ¿no es cierto? Y es más, Jesús, eso es lo que cuestiona cuando los fariseos le dicen, bueno, Moisés nos dio carta de divorcio y el Señor dice, no, es que Moisés no estaba de acuerdo, Dios nunca estuvo de acuerdo con el divorcio. Dios lo hizo o Moisés lo hizo por la dureza de su corazón, pero la idea era que hubiera un hombre y una mujer. Por eso también Pablo, ¿no es cierto?, escribe que los requisitos de los obispos, de los diáconos, es ser marido de una sola mujer, porque lamentablemente el pueblo de Israel se contaminó con las naciones que estaban a su alrededor, que era la poligamia, ¿no es cierto?, donde podían tener varias mujeres, pero el propósito de Dios no era ese, era que fuera un hombre con una mujer, ¿ya? Entonces, nosotros nacemos para formar una casa, para formar una familia, a menos, ¿no es cierto?, como lo señalamos, que Dios tenga un propósito especial y distinto para que el hombre o la mujer se mantenga solo. Pero para eso tiene que tener el respaldo, ¿no es cierto?, de este don de continencia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del matrimonio? Bueno, lo primero que podemos señalar es que es una institución divinamente ordenada. ¿Ya? Dios se dio cuenta que Adán estaba ahí, era, podríamos decir, la corona de la creación, pero aún así él no estaba completo. ¿Ya? A pesar de que estaba todo creado, todo hecho, ¿no es cierto? Dios se da cuenta que algo le faltaba, ¿no es cierto?, a Adán. Entonces, forma a Eva, ¿no es cierto?, y arma ahí el primer matrimonio, la primera pareja, y esto es un propósito divino. Por eso siempre van a haber ataques en contra de la familia, siempre van a haber ataques en contra del matrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Recuerde que, ¿no es cierto?, Satanás fue echado del cielo y en realidad él quería tener la preeminencia, ¿no es cierto? Él quería ser igual a Dios y después ve, ¿no es cierto?, que es, Dios crea a un hombre, a una mujer y pone en ellos, ¿verdad?, la gloria de Dios, pone su imagen en ellos y entonces para Satanás desde un principio nosotros fuimos sus enemigos, ¿ya? Por eso él vino a matar, vino a robar, vino a destruir y en cambio el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿ya? Entonces es una institución que es divina, ordenada divinamente, también es una unión natural, ¿ya? Aunque por muchos años, ¿no es cierto? Y quizás ustedes también recordarán, en algún momento también, muchos años atrás, los matrimonios eran como acordados por los padres, es decir, los hijos no tenían mucho que decir. Y bueno, en edades anteriores igual, ¿no es cierto? Especialmente en la historia del pueblo de Dios, ya se arreglaba el matrimonio. Pues ya yo te doy mi hija, tú me das a tu hijo y así y se hacía el matrimonio. Pero esto debiera ser algo natural, ¿ya? Yo creo que también en ustedes nació, ¿no es cierto?, primero una amistad, después ya comenzaron, ¿no es cierto?, a mirarse con otros ojos, ya vino después una conversación, ¿no es cierto?, hasta llegar, ¿no es cierto?, a decir, bueno, ¿por qué no pasamos toda la vida juntos? ¿Por qué no nos casamos? ¿Por qué no somos un matrimonio? Entonces, eso nace en una forma natural y también es exclusiva. Entonces, lo hemos señalado también, ¿no es cierto?, en los principios de Génesis, de que no puede haber otra mujer para Germán y no puede haber otro hombre para Joseph, ¿ya? Por eso es una unión exclusiva, ¿ya? También eso es delicado y bueno, el adulterio, ¿no es cierto?, que es que el hombre o la mujer engañen a su esposo, causa heridas muy profundas. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, pero hay heridas allí muy grandes, muy profundas. Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, mantener esta exclusividad. Ya, por eso también la Biblia en hebreo dice que debemos guardar nuestro lecho sin mancilla. ¿Ya? Y eso tiene que ver con eso, no entrar a una tercera o un tercero en nuestra relación. Es Dios y nosotros, el esposo y la esposa, pero no puede haber un segundo hombre o una segunda mujer. ¿Ya? Entonces, porque eso trae daño, porque eso destruye el matrimonio, quiebra el matrimonio y bueno, Dios puede restaurar sí, pero hay heridas allí profundas, ¿ya? Y el cuarto elemento que es una unión permanente, ¿ya? Es una unión permanente que es para toda la vida, ¿ya? Eh, Estoy leyendo, bueno, varios libros en realidad, y dentro de uno de estos libros, ¿no es cierto?, que habla de los fundamentos teológicos del matrimonio, me ha sido muy interesante, y también hablaba de esto, es decir,
qué interesante y qué importante es pensar siempre que el matrimonio es para toda la vida, porque hoy que se creó, ¿no es cierto?, esta famosa ley del divorcio, muchos matrimonios ni siquiera luchan por salvar su matrimonio, sino que al primer problema dicen, ah, no, nos separamos y listo, se acabó. Y no, no debiera ser así, pues, sino que al contrario, ¿no es cierto? Por eso también había una palabra que aparte del amor tenemos que tener compromiso. ¿Ya? El compromiso es ese, así, cuando está fallando el amor, no, yo me comprometí delante del Señor y delante de los testigos de que yo iba a amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe, que yo iba a amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe. Y esto tiene que ver con eso, con un compromiso, ¿verdad? Con un compromiso profundo, radical, ¿verdad? Genuino. Entonces, por eso es tan importante este cuarto elemento también. Es una unión permanente, porque hoy las leyes van cambiando, ¿no es cierto? Y están aprobando, pero no porque se apruebe el divorcio, no porque se apruebe, ¿no es cierto?, el que tú puedas separarte, es permitido por Dios, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de la escritura hay, ¿no es cierto?, algunos motivos en los cuales se le permite, ¿no es cierto?, y el Señor Jesús lo dice claramente, ¿verdad?, que a causa de fornicación, pero cuando es algo, ¿no es cierto?, reiterativo, cuando es algo, ¿no es cierto?, donde el hombre o la mujer engaña a su esposo en forma continua, el hombre o la mujer no está obligado a seguir soportando, ¿no es cierto?, este engaño o esta mentira. Cuando hay abuso también, cuando hay golpe, también, ¿no es cierto?, la integridad está sobre aquello, a menos que, ¿no es cierto?, Dios actúe y Dios obre en el marido o en la esposa, pero eh, siempre es para permanente, es una unión permanente, pero no por ello, ¿no es cierto? Porque también he conocido casos donde la mujer es maltratada y golpeada, ¿no es cierto? Y ella dice, no, es que la Biblia dice que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, al final el marido termina matándola y al final él nunca quiso cambiar. Entonces, también nosotros tenemos que poner un stop, un pare, ¿ya? Porque también hay una dignidad. La imagen de Dios está en mi esposa y la imagen de Dios está en mi esposo, porque también, aunque ustedes no lo crean, hay violencia de parte de la esposa hacia el esposo. También existe eso, ¿ya? Entonces, no, no es solo de un género, sino que también a veces de la parte del otro y también el esposo aguanta, calla, ¿verdad? En silencio. Ahora, hay distintos propósitos para el matrimonio, ¿ya? Hay propósitos allí, dice que hay un propósito creativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que es el compañerismo, ¿ya? Nosotros lo comentamos la otra vez, lo dijimos, ¿no es cierto?, que dentro del matrimonio debiéramos ser amigos, ¿verdad? Que el mejor amigo de Jocelyn debe ser Germán y que la mejor amiga de Germán debe ser Jocelyn, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio el propósito es eso, que seamos compañeros, compañeros de vida, ya compañeros en las buenas y en las malas, compañeros, ¿no es cierto?, de sueños, de proyectos, de metas, ¿verdad?, de deseos, y por eso es tan importante el diálogo, la conversación, ¿ya? Entonces, todo se conversa, se dialoga, y por eso es importante el noviazgo, porque en el noviazgo ustedes van hablando de sus proyectos, y ahí se van dando cuenta, ¿no es cierto?, si esos proyectos están de acorde el uno con el otro, porque es muy triste cuando se llega al matrimonio y la esposa dice, me casé con un desconocido. Y, o al contrario, el esposo dice, me casé con una desconocida. Yo quería tener 10 hijos y ella quería tener un hijo. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay propósitos totalmente discordes. Entonces hay que dialogar, hay que conversar cuáles son los sueños, cuáles son los propósitos. Y bueno, obviamente también en el área espiritual, ¿ya? Porque muchos matrimonios, si ustedes ven a su alrededor, eran solteros los chicos, ¿no es cierto? Servían al Señor, se casaron y se empezaron a alejar de los caminos del Señor. Entonces, no, pues, en vez de a potenciarnos, ¿no es cierto?, que nuestro matrimonio pueda ser de bendición a otros, entonces empiezan a alejarse. Entonces, por eso el compañerismo es uno de los propósitos creativos de parte de Dios, ¿ya? Es decir, qué bueno que yo tenga en mi esposa mi mejor amiga, ¿ya? ¿A quién le voy a contar mis problemas ministeriales? ¿Con quién, no es cierto, vamos a reír y vamos a llorar? Es con mi compañero de vida, ¿ya? Bueno, el segundo propósito creativo también, ¿no es cierto?, es la procreación, ¿ya? Es tener hijos, ¿ya? Es que Dios bendiga, ¿no es cierto?, sus vidas también, ¿no es cierto?, con los hijos, ¿ya? Por eso la Biblia, ¿no es cierto?, ahí en Génesis dice, fructificado y multiplicado, ¿ya? Entonces, pero esta fructificación y esta multiplicación es dentro del matrimonio. Hoy, ¿no es cierto?, lamentablemente el mundo
y hay muchos, ¿no es cierto?, padres que tienen hijos abandonados por todos lados, madres que tienen hijos de distintos padres, y eso también, ¿no es cierto?, trae am, ¿cómo decirlo?, que la familia, ¿no es cierto?, tenga problemas, porque esta mujer, ¿no es cierto?, que tuvo hijos con distintos maridos, sigue enlazado a cada uno de ellos. Ya los hijos, ¿no es cierto?, que quieren ver a la figura paterna, ven que han pasado varios padres, entonces todo eso va dañando a la familia. Por eso vemos el deterioro, ¿no es cierto?, en el cual se encuentra nuestra sociedad, y es porque también ha habido un deterioro en la familia. Y por eso es tan importante, Jocelyn y Germán, una familia cristiana con base, con principios bíblicos, que puede mostrar al mundo, ¿no es cierto?, que sí se puede ser fiel, que sí se puede honrar al matrimonio, que sí se puede, ¿no es cierto?, glorificar a Dios a través del matrimonio. Y también, ¿no es cierto?, que la procreación, ¿no es cierto?, que el traer un hijo a esta tierra, ¿verdad?, es una bendición, dice la Escritura, ¿no es cierto?, que es una bendición, pero también es una responsabilidad. Entonces, también allí es importante, ¿no es cierto?, que podamos poner esos proyectos de vida delante del Señor, y que Dios también pueda honrar, ¿no es cierto?, su vida con los hijos, ¿ya? El tercer propósito creativo dice que es la edificación mutua, ¿ya? La edificación mutua, ¿ya? Lo que les decía, el matrimonio es un ministerio, ¿ya? Tiene el mismo peso de tener un ministerio. Entonces, ¿cómo está nuestro ministerio familiar? ¿Cómo está nuestro ministerio matrimonial? ¿Ya? Y esto tiene que ver con esto, con edificarnos mutuamente, ¿ya? Entonces, muchas veces los matrimonios, en vez de animarse, de edificarse, se empiezan a destruir, se empiezan, ¿no es cierto?, a achacar, porque el esposo, ¿no es cierto?, habla mal de la esposa habla mal con el esposo, y al final, en vez de edificarse, se van, ¿no es cierto?, desmotivando, se van destruyendo, y por eso también la Biblia habla del poder de las palabras, ¿no es cierto? Hay poder de vida y de muerte en las palabras. Entonces, antes de decir algo, pensémoslo, ¿no es cierto? ¿Va a dañar lo que yo voy a decir a mi esposa? ¿Va a dañar lo que yo voy a decir a mi esposo? ¿Ya? Entonces, es preferible guardar silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esta es tu primera iglesia, ¿ya? Donde tú vas a edificar tu vida espiritual, ¿verdad? Y la de tus hijos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la de tus familiares, porque van a ver en ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes son hijos del Señor, que guían a sus hijos en el camino del Señor, que ustedes son un ejemplo de vida en el Señor, y eso también va a hablar, ¿no es cierto?, a aquellos familiares que no son cristianos, y aún también a la sociedad misma, ¿ya? Que ve que hay una diferencia, ¿no es cierto?, en el trato del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, que hay una diferencia, ¿no es cierto?, porque hay fidelidad, porque hay integridad, porque hay honestidad, ¿ya? Y el cuarto propósito, ¿no es cierto?, de la edificación creativa, dice, dentro de la familia, es su importancia, ¿verdad?, en el plan de Dios para la propagación de la fe. Ya, bueno, yo escuchaba el otro día, no me acuerdo si era Catherine o Valentina, que decía que los musulmanes, ellos tienen como meta tener 12 hijos mínimo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conquistar el mundo, a través de tener muchos hijos, ¿no es cierto? Que ellos sean musulmanes y vayan conquistando, ¿no es cierto?, el mundo entero. Entonces, ahora, muchas iglesias crecen solamente porque nacen hijos en la iglesia y no ganan a nadie. Tampoco es eso, sino que sí, ¿no es cierto?, dentro, ¿no es cierto?, de nuestra fe, a los primeros que yo tengo que inculcar la fe es a mis hijos, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia habla también, ¿no es cierto?, que aquel que no tiene, ¿no es cierto?, a sus hijos en sujeción, no puede encargarse de la iglesia porque en realidad, si no ha sido capaz de enseñar a Cristo a sus hijos, ¿cómo va a enseñar a Cristo a otro? Entonces, por eso la familia es el seno, muchacho, ¿verdad?, de esta edificación mutua espiritualmente. Por eso a veces hay un deterioro de las congregaciones, porque las familias buscan a Dios solo cuando van al templo y no lo hacen en sus casas. Y siempre en la Escritura, si ustedes se dan cuenta, el servicio a Dios comenzaba en la casa. Los primeros, ¿no es cierto?, reuniones que tuvo la iglesia primitiva fue en casa, no fue en templo, sino que fue en casa. Ya se convertía, ¿no es cierto?, el padre de la familia. ¿Se acuerdan ahí en Filipo, ¿no es cierto?, cuando estaban en la cárcel y el carcelero, ¿no es cierto?, dice, ¿qué debo hacer? ¿No es cierto?, Pablo le dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si ustedes leen los versos que siguen, dice que él se bautizó con toda su casa, con toda su familia. Es decir, él llegó, recibió a Cristo y dijo, ya, todos aquí nos convertimos. Y entonces ahí se propaga la fe.
¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque primero tiene que estar en nuestra casa, primero tiene que estar en nuestra familia. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, consulta. Yo como que me inspiro y empiezo, empiezo y no paro. No, Sí, vamos súper bien, pastor, oyendo Ok. atentamente. Y a mí me llama la atención ese relato bíblico que mencionó usted de Pablo. Lo he utilizado en algún momento y nos hace ver porque cuando el carcelero dice que se abren las puertas de las celdas y Pablo y su compañero no huyen. Y entonces a mí eso me hace ver que nosotros, por ejemplo, ahora estamos sometidos a una sociedad que está impartiendo su propia manera de regirse. Por ejemplo, yo ahora acá en el trabajo hay jóvenes, viejitos igual, y tienen casi todos la misma idea de que no hay que casarse. Entonces yo estoy calladita y pues, y el otro día ya un compañero me preguntó que si es que yo me iba a casar, pues me dijo, oye Germán, ¿sabes que alguien me contó que te vaya a casar? Me dijo. Y yo le dije, sí, pues me voy a casar, le dije. Y ahí él me preguntaba porque es como así como para pillarlo a uno. Y él dice que no hay que casarse porque él estaba ya como con 5 mujeres diferentes. Mm, mm, Entonces me preguntaba, "¿Y por qué te vayas a casar?" Me dijo, ¿estás enamorado? Y yo le dije, yo me voy a casar, le dije, por amor y por mis valores, pues, por respeto a mis valores, le dije yo, porque eh, eso es lo que yo tengo inculcado, es que uno tiene que casarse, pues, para respetar a la mujer con la que se case. Pero ahí yo puedo notar que si hay jóvenes más débiles en la fe o que toman mucho en cuenta la opinión de la sociedad, se niegan a cumplir los propósitos del Señor como Él lo demanda. Y Pablo ahí nos da un claro ejemplo de no hacer lo que los demás hacen, pues, porque él se mantuvo ahí sentado nomás en su celda. sí, y no solo eso, Germán, sino que además los presos, fue tal el impacto del mensaje del Evangelio que tampoco los presos huyeron. Recuerda que él le dice, mira, no, no te Sí, mates porque aquí están todos, nadie salió. Y resulta que cuando claro. a un preso le abren la puerta es porque quiere salir arrancando, pero como ellos habían testificado de su fe, ¿no es cierto? Como esa fe solo, no impactó solamente en ellos, sino que también en los mismos presos que estaban ahí se quedaron y por eso no se mató el carcelero, porque él era responsable, ¿no es cierto?, de que ninguno de ellos escapara. Si escapaba uno solo, él tenía que, le iban a matar, igual, pues le iban a quitar la vida. Entonces, ese es el impacto del Evangelio, ¿no es cierto? Y como, como tú dices, igual, el mundo, ¿no es cierto?, tiene una perspectiva distinta, diferente. Ahora, mira, es triste porque en realidad, si tú te das cuenta, lo que te comentaba ese amigo, ¿no es cierto? Él ya ha tenido 5 mujeres y te aseguro que pronto va a tener una secta, porque mientras más tú te unas a distintas mujeres o a distintas personas, vas perdiendo tu identidad. Entonces nunca vas a encontrar la verdadera felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la felicidad está en esto, en amar a una persona, a un hombre, a una mujer, ¿verdad? Y serle fiel. Entonces, está comprobado también estadísticamente que una persona que se separa probablemente va a tener un fracaso en su segundo matrimonio. Y por eso después viene un tercer matrimonio. Y así, ¿por qué? Porque al final, ¿no es cierto?, buscamos como el error en el otro y nos olvidamos que probablemente el error está en nosotros mismos y que hay cosas que yo tengo que cambiar, ¿no es cierto?, para poder. Ahora, en Cristo, ¿no es cierto?, Dios restaura las vidas y Dios restaura los matrimonios, pero está comprobado. Entre más, ¿no es cierto?, alguien se casa con otro, ¿por qué? Porque la Biblia dice, se unirán y serán una sola carne. Entonces, la relación sexual, ¿qué pasó? Este muchacho se unió con la primera mujer, se separó de ella, pero algo de ella quedó en él. Se metió con una segunda mujer,
se volvió a unir, ¿no es cierto? Porque el acto sexual hace esto espiritualmente y ya ahora ya no está unida a la primera nomás, sino que está unida también a la segunda. Y por eso después va con una tercera persona y nunca va a nunca va a estar satisfecho, porque al final va a tener de todas las personas, ¿no es cierto?, algo. Entonces, por eso igual también, ¿no es cierto?, cuando alguien ha tenido una vida muy promiscua y viene a Cristo, nosotros les enseñamos que él tiene que renunciar a aquello, tiene que romper esas cadenas, porque quedó ligado, porque la Biblia dice, serán uno, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el acto de sexual, ya con la relación sexual. Entonces, si se unió a 10 personas o a 20 personas, tiene que romper esa unión en el Señor, ¿ya? Entonces, es muy interesante, ¿no es cierto?, esto de que también la familia es, ¿no es cierto?, para edificarnos mutuamente, ¿ya? Yo siempre digo esto también. La familia, el hogar debiera ser el nido, ¿no es cierto? El nido donde yo quiero venir a descansar, ¿no es cierto? Donde yo quiero, ¿no es cierto?, ir pronto, llegar a casa. Pero cuando el esposo dice o la esposa dice, no, no quiero llegar a casa, es porque el nido algo está pasando allí, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Y vamos a ir como finalizando con esta última diapositiva, ya que hablan también, ¿no es cierto?, de los propósitos del matrimonio, ya lo anterior, ¿no es cierto?, eran los propósitos creativos, ¿verdad?, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con esto del compañerismo, la procreación, tener hijos, ¿no es cierto?, la edificación mutua y la edificación también, ¿no es cierto?, como familia, ya con nuestros hijos. Y también, ¿no es cierto?, hay propósitos dentro del matrimonio que tiene que ver, uno, con el placer sexual. Ya se habla poco de esto, especialmente en nuestras iglesias, ¿verdad? Pentecostales, como somos nosotros, es como que la sexualidad fuera un pecado. Y no, la relación sexual dentro del matrimonio, lo dice claramente la Escritura, es una bendición, ¿ya? Y aquí también yo quiero detenerme un poco, muchacho, porque dentro del placer sexual es mutuo, ¿ya? Es decir, cuando ustedes, ¿no es cierto?, consuman su matrimonio en la relación sexual, ustedes tienen que trabajar para que este gozo sea mutuo, ¿ya? Porque muchas veces el hombre satisface su necesidad sexual y muchas veces la mujer, ¿verdad?, no lo hace, ¿ya? Porque el hombre, ¿no es cierto?, en cierta manera, sexualmente, ¿no es cierto?, termina más rápidamente, ¿no es cierto?, su placer sexual. En cambio, la mujer necesita de otras cosas, de una motivación, de más tiempo. Me acuerdo yo cuando vino el pastor Danis Pastral, nos decía que la mujer, ¿no es cierto?, para poder llegar al acto sexual necesitaba que por lo menos en el día el hombre, ¿no es cierto?, le hablara amablemente, la abrazara, la tocara, ¿verdad? En cambio el hombre no, pues el hombre cree que es llegar nomás, ir a la cama y listo. No, la mujer tiene que ser, ¿no es cierto?, tocada, tratada durante el día para poder llegar al acto sexual. ¿Ya? En cambio, el hombre ve a la mujer nomás que está desnuda y dice, ya, listo, no, 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 es suficiente. Pero en esto yo quiero decirles también que es importante que ambos disfruten de esto, del placer sexual. Lamentablemente hay esposas que dicen que ellas han sido abusadas por su esposo, porque ellas ya después ya no quieren tener sexo con su marido porque no lo disfrutan, porque no lo pasan bien. Entonces, esto también es espiritual, porque Pablo lo dice, es decir, mira, si ustedes van a ayunar, si ustedes van a orar, no tengan relaciones sexuales porque están, ¿no es cierto?, buscando más del Señor, pero que no sea por mucho tiempo, porque, ¿no es cierto?, puede venir la tentación, ¿verdad?, del enemigo. Entonces, también es espiritual la relación sexual y que ambos disfruten de esto. Y yo sé que no es fácil, porque a nosotros nos enseñaron como que era tabú. Es decir, yo, chuta, ¿cómo voy a hablar de mi esposo de que no estoy siendo feliz? ¿Cómo voy a hablar con mi esposa de que algo no está funcionando bien? Ahí hay que hacerlo, y hay que conversarlo, porque es parte del propósito del Señor, ¿no es cierto?, el placer sexual. Ahora, no es el todo, ¿ya? Porque hay algunos que buscan solamente el placer sexual y ahí están equivocados, porque también es compañerismo, porque también, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta edificación mutua, ¿verdad? Pero dentro de esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sexualidad, está el placer que ambos deben sentir, ¿ya? Que ambos deben disfrutar. Ahora, es más difícil en la mujer, ¿ya? Porque la mujer es más cerrada, más reservada, ¿no es cierto?, más frágil,
pero se puede con la ayuda del Señor. El Señor les va a ayudar, el Señor les va a guiar, el Señor, ¿no es cierto?, los va a bendecir porque ustedes están en el propósito de Dios y la relación sexual es bendecida por parte del Señor cuando hacemos las cosas bien. ¿Ya? Yo he visto muchos matrimonios que han llegado al matrimonio, ¿no es cierto?, vírgenes, ¿no es cierto?, y se han presentado allí, Dios los ha honrado, Dios los ha bendecido. También he visto a otros, ¿no es cierto?, que adelantaron el proceso y la esposa llegó embarazada y se perdieron mucho porque después no alcanzan a tener una luna de miel, porque al final, ¿no es cierto?, hay que criar al hijo, ¿no es cierto?, que no se esperaba, y cuando tú te quemas etapas, esas te pasan cuentas, te pasan cuentas. Es decir, Dios perdona el pecado, el pecado sí, lo perdona, pero quedan consecuencias, ¿ya? Y bueno, también, ¿no es cierto?, este placer sexual tiene que ver para prevenir, ¿no es cierto?, sobre la fornicación y el adulterio. Entonces también es importante que ustedes, si no están, ¿no es cierto?, gozando de esto también, ¿no es cierto?, hay una conversación, haya un diálogo, y bueno, también sepan ustedes que para eso también estamos en el futuro, es decir, no solamente piensen que nosotros vamos a estar acá para solo la charla prematrimonial, si en algún momento también ustedes necesitan, ¿no es cierto?, de cualquier consejo, de oración, también cuenten con que después que estén casados también, porque también, ¿no es cierto?, cuando uno va al matrimonio vienen otras cosas, ya es un camino largo y es un camino también, ¿no es cierto?, que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, hay cosas, ¿no es cierto?, que quizás van a estar allí y tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿ya? Y bueno, este acto sexual, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer, cuando se unen y son una sola carne, ¿verdad? También tiene que ver con esta relación maravillosa entre Cristo y la iglesia, ¿ya? Entre Cristo y la iglesia, ¿ya? Dice la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros como varones debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿ya? Y esto tiene que ver con eso. Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, es un tremendo desafío, Germán, que tenemos nosotros como varones, y un llamado de atención. Es decir, yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por mi esposa, ¿verdad? Porque Cristo lo hizo ya por la iglesia, que era su novia, que era su esposa. Entonces, esto también nos permite entender esta relación, ¿no es cierto?, espiritual, ¿verdad?, con el Señor, con Dios, pero también esto nos hace entender que nosotros, con nuestra esposa, también tenemos, ¿no es cierto?, una relación espiritual, ¿ya? Y esta relación espiritual tiene que ver con esta amistad, con este compañerismo, ¿no es cierto?, con esta familia que vamos a cultivar, pero también con nuestra vida sexual, ¿ya? Nuestra vida sexual está guardada y está protegida dentro del matrimonio, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, todas estas enfermedades venéreas, todo este tema, ¿no es cierto?, del SIDA, se dio cuando el hombre y la mujer dejaron de ser fieles el uno al otro y comenzaron, ¿no es cierto?, a buscar nuevas relaciones, ¿verdad? Y como lo dice Romano, ya que llegaron a tal punto, ¿no es cierto?, que los hombres se echaron con los hombres, las mujeres con las mujeres, comenzó a pervertirse la sexualidad y esto produjo, ¿no es cierto?, que hubieran todo tipo de enfermedades sexuales venéreas, ¿verdad? Y también el SIDA, ¿no es cierto?, que vino especialmente de estos matrimonios, ¿no es cierto?, o de estas relaciones de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, ¿no es cierto?, toda una perversión, porque la Biblia habla de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y, ¿no es cierto?, esta relación sexual también es entre un hombre y una mujer. Ayer hablábamos en los estudios y dialogábamos un poquito, porque, bueno, ustedes saben que el pastor Pablo es profesor de un liceo y él pedía oración porque había muchos niños que tenían problemas con su sexualidad, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, muchos que ya se declaraban literalmente homosexuales o lesbianas, y ahora hay una cantidad de géneros, ¿no es cierto? Aparte de ser homosexual o ser lesbiana, ¿no es cierto? Tremendo, es decir, hay una confusión tan grande y esto tiene que ver por haber descuidado esto, el placer sexual dentro del matrimonio, entre el esposo y la esposa. Entonces es un tremendo desafío, es una tremenda responsabilidad, pero lo importante es que ustedes tienen al Señor, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo y nos permite también, ¿no es cierto?, estar un poco más tranquilos, ya sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor, que nuestro matrimonio está en las manos del Señor, que nuestros hijos están en las manos del Señor, que nuestros nietos van a seguir estando en las manos del Señor porque nosotros creímos en Él, ¿ya? Entonces, eso es un tremendo desafío, pero también es una tremenda bendición.
No así aquellos que no conocen al Señor, ya porque ellos tratan de luchar con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, y ustedes saben que en esto necesitamos mucho, mucho del Señor y de su palabra. Ya ustedes saben que en la Biblia tenemos consejos para todas las áreas de nuestra vida y entre ellos todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna consulta o quisieran agregar algo, comentar algo. Estamos abiertos ahí para escucharles. No, no, pastor, por ahora nada, nada que acotar. Ok, voy a parar de grabar para que podamos